Soy Felipe Muñoz, nutricionista de Alemán Sport. Principalmente me dedico a la gente físicamente activa, donde hoy en día tenemos mayor cantidad de mitos, donde las redes sociales están contaminando bastante el conocimiento y dejando bastante confusión en las personas. Por ende, básicamente lo que yo hago en consulta es poder atender a este tipo de personas y sacarla de esas dudas, de esa mitología de gimnasio, sobre todo que estamos viviendo diariamente. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver a grandes rasgos, algo muy simple, pero que se lleven un par de ideas para que puedan aplicar en sus casas, cómo funcionamos. La fisiología manda, la fisiología de nosotros, nuestro funcionamiento es lo que manda respecto a la pérdida de grasa, a la pérdida de peso como tal. ¿Cómo somos más eficientes en el uso de grasas como tal? ¿Cuánta grasa tengo? Obviamente, dietas milagros, hoy en día se habla mucho de ayuno intermitente, dieta cetogénica, y siempre la dieta que va a generar algún tipo de milagro, traído un poco del más allá, y algunas ideas de cómo podemos solucionar este problema como tal. Como dije el año pasado en una charla también de la alemana, más vale que tengas muy buena relación con la comida porque va a ser la relación más larga que vas a tener a lo largo de toda tu vida. Así que es muy bueno que empecemos a tener una buena relación y no empecemos a sentir esta culpa de la dieta, tanto del mundo fitness, que tanto nos empiezan a inculcar eso de la dieta dura, la dieta bien rígida, que en verdad no tiene ningún sentido. ¿Cuáles son los contextos en los cuales uno va viendo el tema de la grasa corporal? Principalmente tenemos deportistas que buscan tener poca grasa corporal, como mostraron las dos colegas anteriores, donde estamos viendo que en el caso de deportes de endurance, por ejemplo, deportes de distancia, la grasa pasa a ser un lastre que tú estás moviendo, lo cual te está quitando rendimiento como tal. Salud, alta grasa corporal y muy poca masa muscular es lo que se está viendo hoy en día. Es decir, los pacientes están queriendo bajar la grasa corporal o el tejido adiposo subcutáneo, pero hay un gran limitante que es tu baja masa muscular, algo que nunca se toma en contexto, que es la poca masa muscular que tenemos la población actualmente. Y obviamente el fitness, que es lo que más se está promoviendo, donde se está viendo tejidos de adiposo muy, muy bajos. Entonces, tenemos distintos contextos en los cuales nos tenemos que enfocar. El primer contexto principalmente pasa por saber cómo funciona nuestro organismo, saber cómo funciona nuestra propia fisiología, porque no porque hagas muchas dietas considerando todos los contextos que podamos encontrar, vas a tener un tejido adiposo bajo, que es lo que principalmente estás buscando, es principalmente lo que quieres. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona nuestro organismo. Básicamente existe entre un periodo de nuestra vida, básicamente en la adolescencia, donde se puede provocar una gran hiperplasia de nuestro tejido adiposo. Por ende, es muy bueno que la adolescencia la logremos mantener o pasar con un tejido adiposo lo más bajo posible, ya que posterior a pasar la adolescencia vamos a tener un mayor crecimiento, una hipertrofia de este tejido adiposo, el cual te va a llevar a tener efectivamente mayor tejido adiposo como tal. ¿Qué es lo que primero tenemos que empezar también a conocer? Es que nosotros tenemos un metabolismo. Ese metabolismo está constituido por distintas fases, distintos momentos, donde primero que todo deberíamos tener claro que nosotros tenemos una tasa metabólica basal. Esa tasa metabólica basal está compuesta por tu peso, talla, sexo y edad. Obviamente ese metabolismo puede marcar X cantidad de calorías, es decir, tú en 24 horas sin hacer nada, en absoluto reposo, puedes gastar, por ejemplo, 1400 calorías, ¿ya? Luego tienes el efecto térmico de los alimentos, es decir, alimentos como las proteínas, por ejemplo, te ayudan a levantar un poquito más ese metabolismo. Luego tenemos la actividad física espontánea, es decir, el día que no quisiste tomar micro, quisiste caminar un poco más, no tomaste el ascensor y decidiste subir las escaleras. Y luego tenemos el ejercicio y la actividad física como tal voluntaria, es decir, el ejercicio donde está planificada tu sesión de entrenamiento a X intensidad, donde haces X cantidad de volumen en la semana, por ejemplo, y en el caso de niños también le sumamos el factor de crecimiento, que pasa a ser otro constituyente de tu metabolismo. Todo esto te lleva a un gasto energético total. Entonces, si tú tienes poco ejercicio físico, tu gasto total de calorías es bajo. Si tú tienes una tasa metabólica basal baja, también te resta tu gasto calórico total durante el día. Por ende, la primera idea que debemos empezar a tener clara es que cuando tú quieres hacer un déficit calórico, una de las muy buenas ideas para hacer el déficit calórico es aumentar el gasto energético y no solamente privarte de alimentos. No es muy considerable a largo plazo que haya funcionar
el hecho de estar privándose de alimentos constantemente, y la mejor idea es aumentar el gasto energético para que podamos hacer este déficit calórico como tal. ¿Cuándo podemos empezar a ver el tema del gasto calórico? Es que, por ejemplo, aquí tenemos una tasa metabólica que está siendo medida por un examen que se llama calorimetría indirecta. Esa calorimetría indirecta lo que está buscando es poder ver cuántas calorías gasta esta persona en reposo. Y te das cuenta que esta persona en reposo puede gastar 1980 calorías, es decir, tiene solamente por estar en reposo, en descanso, 1980 calorías, lo cual, sumado a sus actividades diarias durante el día, puede ser que llegue a 3000 calorías de requerimiento o de gasto energético diario. Por ende, para esa persona, hacer un déficit calórico de 200 o 300 calorías es mucho más fácil, ya que va a estar consumiendo 2700, 2600 calorías día, pero su gasto calórico total va a estar muy alto. Entonces, un factor protector, un factor que te ayuda a poder bajar la grasa corporal, es obviamente tener un gasto calórico total alto y una tasa metabólica basal que también esté más alta. ¿Cómo podemos ir entendiendo un poco más esto? Es que básicamente nosotros tenemos las calorías que vas a gastar en tu metabolismo provienen de carbohidratos y grasas, a grandes rasgos, para entenderlo de una forma muy simple. ¿Qué es lo que debemos tener claro? Es que las calorías que nosotros gastemos en reposo, esas que yo les decía en 24 horas sin hacer nada, van a venir de carbohidratos y grasas. Cuando vienen de grasas principalmente, significa que tenemos un RQ o un coeficiente de intercambio respiratorio de 0.7, 0.72. Esto quiere decir que nosotros en reposo estamos usando principalmente grasas como fuente energética. Es decir, acá hay otro factor que te ayuda desde el punto de vista de tu propia fisiología, no de las dietas. Esto es un resultado de hacer ejercicio físico, por ejemplo, tener una muy buena adaptación al uso de grasas en reposo. Quiere decir que este tercer punto que está a favor, aparte de tener una tasa metabólica basal alta y aparte de tener un gasto energético total durante el día alto, quiere decir que tú en reposo estás usando mayormente grasas más que hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando estás en reposo sin hacer nada vas a estar usando grasas como fuente energética. Pero por otra parte, cuando tú tienes alguna patología como, por ejemplo, insulinoresistencia, obesidad, dislipidemia, o eres sedentario de por sí, tu organismo comienza a echarse a perder, tu fisiología no funciona de la mejor forma y comenzamos a usar principalmente hidratos de carbono como fuente energética en reposo. Si hablamos de reposo, podemos decir y tomar en cuenta las 8 o 7 horas de sueño que podemos tener, y esas son horas que deberíamos estar usando principalmente grasas como fuente energética, es decir, tener un RQ bajo. Pero cuando eres sedentario, cuando no realizas ejercicio físico, estás más tirado hacia arriba, es decir, no eres muy eficiente para el uso de grasas como tal. Por ende, este factor protector que se da asociado al ejercicio físico son adaptaciones de nuestro organismo, adaptaciones fisiológicas que se dan cuando realizamos ejercicio físico y somos mucho más eficientes para usar las grasas como fuente energética. Aquí no interviene ninguna dieta mística, ninguna dieta mágica que puedes traer bendecida por los monjes del Tíbet que te va a ayudar a bajar la grasa. Esto es tu propia fisiología que se adapta para poder usar de mejor forma los sustratos energéticos. Este es un resultado del ejercicio físico, de estar muy saludable. Por ejemplo, acá tenemos un examen donde tenemos a esta persona de 1980 calorías con una tasa metabólica basal de ese valor. Es decir, él en 24 horas acostado sin hacer nada está gastando esa cantidad de calorías. Y quiere decir también que él acostado, su RQ es está dando 122 grasas día. O sea, él tiene un uso de grasas alto y sumado a una tasa metabólica basal de 1980 calorías. Entonces, esta persona podríamos decir que tiene dos factores protectores que lo ayudarían a bajar tejido adiposo muy rápido. Una tasa metabólica basal alta, tiene un RQ relativamente bajo, y obviamente con esa tasa metabólica basal, más todo el ejercicio que haga, va a llegar a un gasto calórico total bastante alto, lo cual le va a ser bastante fácil poder
controlar el peso y obviamente el tejido adiposo como tal. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es que si realmente estamos haciendo el déficit calórico de la mejor forma, porque hoy en día lo que más se nombra, lo que más vas a encontrar es que te hablan de la dieta paleo, la dieta cetogénica, pero se te olvida nuestra propia fisiología, cómo nuestro organismo lo hacemos más eficiente para poder usar nuestros sustratos y dejamos todo en manos de las dietas. De repente no es tan bueno dejarlo todo en manos de las dietas y poder hacernos cargo nosotros del tema, mejorando nuestra fisiología y obviamente haciéndonos más eficientes en el uso de sustratos. Entonces, el primer punto es tener claro que estos factores nos ayudan a poder tener efectos protectores para el término, o sea, para el hecho de poder bajar grasa corporal, poder tener un mejor control de nuestro peso y obviamente sentirnos y estar mucho más saludable. ¿Cuáles son los factores, como les decía, que te van a estar ayudando a poder hacer este balance energético como tal? Entonces, primero tenemos que tener claro que hay factores asociados a nuestra capacidad de sentir apetito, nuestra capacidad de querer recurrir a alimentos de alta palatabilidad, de que sean de alta densidad energética. Y eso tiene que ver en el fondo con nuestra capacidad de consumo de estos alimentos. Y por otra parte tenemos nuestra fisiología. Nuestra fisiología es la que manda y es la que va a constituir en el fondo al final del día cómo vamos a estar utilizando estos sustratos energéticos, cómo vamos a estar usando esta alimentación diariamente. Por mucho que sigas dietas cetogénicas, por ejemplo, si no estás adaptado al uso de grasas como tal, no estás siendo eficiente. Puede ser una persona que corra mucho, por ejemplo, y va a estar mucho más adaptado al uso de grasas versus alguien que sigue cualquier tipo de dieta que encuentre en internet y no esté adaptado fisiológicamente a través del ejercicio. Entonces, el ejercicio pasa a ser un efecto protector del punto de vista metabólico de cómo utilizamos los sustratos energéticos como tal. Y ahora el punto empieza a ser cómo somos también más eficientes, cómo logramos que este organismo pueda usar de mejor forma los sustratos energéticos. Primero tenemos que tener claro que cuando hacemos ejercicio existen intensidades donde podemos usar más grasa corporal o donde podemos usar menos grasa corporal, ¿ya? Cuando hablamos de ejercicios que sean de baja intensidad, claramente nosotros nos vamos a estar encontrando con tasas de oxidación de grasa que puedan ser altas, ¿ya? Pero altas en el sentido que vamos a hablar de 0.6, 0.7 gramos por minuto. No es magia lo que está pasando como tal. Entonces, debemos tener claro que en la medida que hacemos ejercicio y queremos que se produzca un déficit calórico, debemos tener claro que un ejercicio de una intensidad baja va a generar un uso de 0.6, 0.7 gramos por minuto de grasa, si es que estamos en un aspecto más o menos sano, pero a eso hay que sumarle obviamente el déficit calórico. Es decir, no porque hagas mucho ejercicio no vas a tener control de la ingesta. No es de esa forma como funcionamos. Entonces, si tomamos números y los llevamos a algo tan simple como 0.9 gramos, supongamos que encontraste tu estado estable asociado a tu frecuencia cardíaca, por ejemplo, lo mediste y dijiste ya, yo a esta intensidad me quedo y puedo correr 40 minutos, 60 minutos. Supongamos que estás usemos números que empecemos a imaginar, de 0.9 gramos por minuto. Esos 0.9 gramos por minuto por 60, supongamos que fueron una hora de entrenamiento, me da 54 gramos de grasa a usar durante esa sesión. Si esos 54 gramos de grasa los movemos por 9 calorías, llegamos a un gasto total de más o menos 486 calorías. Todo esto dando números súper imaginarios, pero que nos empiezan a dar una idea de cuánto podemos gastar en una sesión de entrenamiento, por ejemplo. Y si tenemos estas 486 calorías, ya sabemos que tenemos que manejar desde el punto de vista de que aumento ese gasto o efectivamente dejo de consumir esas 486 calorías. En el caso que fuera un paciente, por ejemplo, que tiene una tasa metabólica basal de 2.000 calorías más el gasto por el ejercicio, tenemos 486 calorías, 2.486 calorías que está gastando. Es decir, esa persona debería comer 2.000 calorías, por ejemplo, para poder hacer un déficit calórico. Por otra parte, 2.000 calorías en volumen de alimento es un volumen bastante alto. Por ende, no es una restricción calórica tan grande como cuando hacen dietas de 1.200, 1.300 o 1.400 calorías. Entonces, siempre es bueno poder elevar el gasto
entender que la sesión de entrenamiento no es que me provoque un gasto absolutamente enorme, es un gasto controlado a la intensidad y la duración del mismo entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa ahora con los alimentos como tal? Cada comida está asociada a un incremento de 4 a 6 horas de la tasa metabólica, que corresponde en el fondo a una vez que ya ingeriste el alimento y tu metabolismo se va a estar elevando un poquito más, sobre todo si es que hay una ingesta proteica alta. El destino del combustible ingerido es discreto, ya que será metabolizado, almacenado, eliminado o una combinación de esto. Esto es súper importante porque todas las calorías ingeridas finalmente deben cumplir uno de estos tres destinos. Y como dijo la colega anteriormente, nosotros usamos mucho la palabra depende. Entonces, el destino metabólico de estos nutrientes que tú vas a estar ingiriendo realmente depende de lo que tú hagas. No es lo mismo que te comas alimentos hipercalóricos que hoy en día se están consumiendo mucho, obviamente con el frío, por lo menos acá en Chile, está hablando de sopaipilla, berlines y cosas que son muy altas en calorías. No es lo mismo comer eso y ser sedentario a comer eso mismo y salir a correr 10K 2 o 3 días a la semana. El destino metabólico pasa a ser completamente distinto. Entonces, ¿qué es lo que debemos comenzar a comprender desde el punto de vista de la alimentación? Es que primero que todo, el alcohol como tal tiene una alta tasa de oxidación. No es que por tomar alcohol te vas a generar un sobrepeso sobredimensionado o un perímetro abdominal muy grande. El alcohol nosotros prácticamente lo oxidamos entero, se oxida, tiene una alta tasa de oxidación. ¿Qué es lo que pasa? Que tú cada vez que consumes alcohol lo estás consumiendo con calorías extra, lo estás consumiendo con comida. Y el alcohol lo que hace es prácticamente dejar en estado, esperar, le dice a los alimentos, espérense, primero me oxido yo y después entran ustedes, es decir, las grasas, los carbohidratos que puedas estar consumiendo. Si ese gasto calórico de esa persona es bajo, todas esas calorías extra en el fondo que se consumieron con el alcohol probablemente tienen una alta tasa de posibilidades que terminen como tejido adiposo. Por ende, es sumamente importante tener claro que el alcohol como tal lo que está haciendo es dejar bloqueadas las rutas metabólicas para que tú o guardes esas calorías extras o principalmente si tu fisiología está alterada, como lo mostramos anteriormente, tu tasa de almacenaje de tejido adiposo va a ser bastante mayor. Por ende, siempre recuerden que la fisiología es la que manda. Y obviamente las proteínas como tal son uno de los nutrientes que podríamos encontrar que también tienen una alta tasa de oxidación, pero uno de los grandes beneficios que tienen las proteínas es que su tasa de almacenaje del punto de vista de tejido adiposo es bastante bajo. Por ende, dietas donde se pueda consumir gran cantidad de proteínas, es decir, aumentar tu consumo proteico, además te va a dar gran saciedad. Por ende, la forma de poder generar este déficit calórico va a ser bastante más favorable al no tener esa sensación de ansiedad o de apetito descontrolado por querer estar controlando la cantidad de ingesta de alimentos. Entonces tenemos el alcohol, que tiene una alta tasa de oxidación, se usa rápidamente como fuente de energía, pero bloquea todo lo que estás comiendo en conjunto con él. Después tenemos las proteínas, que básicamente tienen también una alta tasa de oxidación, tienen muy poca capacidad de generar tejido adiposo, muy poca, y tienen una alta capacidad de generar saciedad. Por ende, el momento de poder hacer este déficit calórico es mucho más controlable cuando tienes un alto uso, un alto consumo de proteínas. Y obviamente después tenemos los carbohidratos, que en el mundo fitness son como el demonio hecho alimento o el demonio que nos vino a visitar del más allá, donde te das cuenta que en el fondo es un contexto, como decía la colega anterior, todo depende de lo que tú estás haciendo. Si tú no estás corriendo hoy en día ni para llegar a la puerta de la casa, que claramente el contexto actual lo permite, pero si no tienes una capacidad de poder generar un poco de gasto energético, de ejercicio, es muy probable que todas las calorías extras dadas por esos carbohidratos terminen transformándose en tejido adiposo. Considerando que además todo este contexto actual que nos tiene más horas sentados con un más sedentarismo, está entorpeciendo nuestra fisiología, está eliminando nuestra capacidad de poder estar usando tejido adiposo o grasas como tal en forma del reposo, en el descanso. Se está entorpeciendo esta fisiología como tal. Y obviamente tenemos las grasas que están siendo consumidas, donde el principal problema que tenemos es que existe una capacidad ilimitada de almacenar grasa que vienen a través de la alimentación.
Y el problema actual, por lo menos que estamos viendo acá en Chile, es que como estamos en invierno, nos predisponemos a tener un mayor consumo de alimentos de alta densidad energética, donde principalmente pueden venir esas calorías a partir de las grasas. Entonces, como primera estrategia, primero que todo, hay que elevar nuestro consumo de proteínas, hay que tener un consumo proteico más alto por las características que tienen. Lamentablemente el alcohol nunca te va a jugar a favor, sea en una copa de champán, que es lo que preguntan mucho en la consulta, o sea que tomas un par de destilados. El alcohol es alcohol como tal, y siempre va a entorpecer en mayor o menor medida lo que te decía anteriormente, de poder interrumpir estas rutas metabólicas. El alcohol siempre va a jugar en contra a la hora de bajar de peso, a la hora de bajar masa grasa y a la hora de poder crear o regenerar o generar una hipertrofia como tal. El alcohol nunca va a estar a favor de un estado nutricional que sea bueno o no. Siempre va a estar jugando en contra. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que si estamos gastando estas calorías, que van a venir principalmente a proteínas, a carbohidratos y a grasa. Cuando les mostraba adelante cuál era la prioridad de oxidación, también hay que tener claro que los cuerpos cetónicos tienen una alta tasa de oxidación. Por eso en algunas dietas, obviamente, el disminuir el aporte calórico y tener mayor formación de cuerpos cetónicos son prioridad a la hora de poder bajar de peso o poder estar usándolos como sustrato energéticos. Pero hay otra parte de la película que también no se nos tiene que olvidar, que es lo que les nombraba al principio. La excesiva cantidad de tejido adiposo también va asociado a una muy mala calidad muscular, lo que te lleva a una muy mala salud muscular. No es todo problema o culpa del tejido adiposo como tal. No es todo culpa de la dieta, que es lo que siempre se está diciendo, la dieta mala, la dieta, la dieta, la dieta. No, no es así. También hay un problema de que nuestra masa muscular está entorpecida. Nuestra salud muscular está bastante deteriorada. Entonces, las pesas pasan a ser fundamentales para que nosotros podamos tener una muy baja tejido adiposo. El tejido muscular es fundamental poder tenerlo en muy buen estado. Entonces, como te decía, tu problema también pasa por una baja masa muscular. Cuando estás recién comenzando un plan de entrenamiento, no es que solamente tengas una alta adiposidad, es que también tienes una muy baja masa muscular y también tienes problemas a nivel de ese músculo que esté siendo más eficiente con el uso de sustratos. ¿Qué es lo que pasa que podemos encontrar principalmente en la consulta? Básicamente está bien, tenemos una alta adiposidad, pero también tenemos una baja masa muscular. Esa baja masa muscular, como te decía, ayuda a que tu tejido adiposo sea más alto. Entonces, el problema, si bien pasa por tener baja adiposidad, también pasa por tener una muy baja masa muscular. Y el problema está hoy en día que las personas se están centrando solamente en bajar esto, pero se nos olvida que tenemos esto, que eso también está bajo, que eso también está entorpecido. Entonces, el tema pasa, uno, por poder incorporar estos hábitos que te nombraba antes, sacar un poco el alcohol, aumentar la ingesta proteica, los carbohidratos acorde a tu intensidad y duración del entrenamiento. Por eso todo depende, todo está en base a un contexto, no es algo estandarizado. Y obviamente poder hacer bastante entrenamiento de pesas para poder levantar esta masa muscular. Por levantar un par de pesas no te vas a poner musculoso. Eso de verdad hay que dejarlo súper claro, es algo que se tienen que llevar para la casa de todo lo que de lo que han visto en esta jornada. Por levantar una mancuerna de 5 kilos, en verdad no pasa nada, lo único que pasa es que sea un poco más saludable y tengas un poco más de fuerza, que es también un indicador directo de salud. Por ende, en la medida que tengamos una muy buena masa muscular, la adiposidad de por sí también va a ser baja, asociado obviamente a todos los factores dietéticos que hemos estado hablando, sobre aumentar el consumo de proteína, disminuir el consumo de alcohol, y los carbohidratos obviamente acorde al requerimiento que tú estés teniendo, sobre todo si hay entrenamientos de alta intensidad o no. Entonces, la baja masa muscular es una parte central en esta película que no se nos tiene que olvidar. La adiposidad, si bien comienza a crecer en la medida que nuestros músculos se comienzan a entorpecer. Entonces, ¿cuáles son los principales factores en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos? Básicamente entrenamientos de fuerza, mayor ingesta proteica y calórica si es que tú quieres aumentar masa muscular. El músculo no crece con una ingesta baja de calorías, el músculo crece cuando hay una baja ingesta de calorías y obviamente un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de carga como tal. Cuando tú quieres bajar el tejido adiposo, obviamente tienes que hacer
ese déficit calórico. ¿Cómo lo hagas? Claramente puede venir desde disminuir de aumentar el gasto, perdón, aumentar el gasto calórico, o disminuir la ingesta. En mi opinión ultra personal, es mucho mejor poder aumentar el gasto energético que estar restringiéndose de alimentos todo el día y estar dependiendo de esta dieta un poco dañina de repente mentalmente para uno, y se puede llevar de mejor manera esto en el largo plazo. Y obviamente tener una mayor ingesta de proteínas. Tener una ingesta proteica alta es fundamental a la hora de querer bajar de peso o bajar grasa corporal. Del punto de vista de las proteínas, claramente las necesitamos para poder construir nuestras propias proteínas como tal. Estos son ladrillos que en el fondo están simulando la construcción de nuestras propias proteínas musculares, y el glucógeno, que básicamente corresponde al carbohidrato, lo necesitamos para poder tener pegados estos ladrillos y poder generar esta masa muscular como tal. Entonces, los carbohidratos de por sí no son malos, no tienen nada que ver con que aumentes la grasa corporal. Lo que pasa es que hay un problema fisiológico de nuestro organismo que se entorpece y que hace que no podamos estar en la mejor salud metabólica. Por ende, el tener un consumo de carbohidratos acorde a tus requerimientos es lo que te ayuda a mantener una masa muscular saludable. Por otra parte, yo les decía, el consumo de proteínas, por ejemplo, y el consumo de las calorías, no es lo mismo cuando estás consumiendo este tipo de alimentos, cuando estás consumiendo esto. Funcionalmente, desde el punto de vista calórico, son iguales, son 300 calorías, pero desde el punto de vista de cómo funcionan esos nutrientes en nuestro organismo, es completamente diferente. Por eso la alta cantidad de proteína que nosotros debemos consumir va a ser siempre un pro, va a ir a favor de poder bajar el peso y poder bajar la grasa corporal. Entonces, claramente nosotros, en la medida que tenemos mayor consumo de proteínas, ya nos va a llevar a una restricción calórica, nos va a dar mayor saciedad. Sobre todo si nuestros gastos energéticos hoy en día no son muchos, el tener un mejor consumo de proteínas te va a ayudar a tener mayor saciedad y poder llevar de esa forma ese déficit calórico como tal. Entonces, mayor cantidad de proteínas, menor ingesta calórica, porque está asociado a una mayor saciedad. Eso es un punto sumamente importante. Entonces, ¿cómo funcionan todas estas dietas que te están vendiendo por internet, todas estas dietas que estás encontrando básicamente en redes sociales, dieta cetogénica, dieta baja en carbohidratos, baja en grasa, ayuno intermitente, Weight Watcher, paleo? Es simplemente creando un déficit calórico. Como tú compres este cuento que te están vendiendo, básicamente se están un poco aprovechando de las personas que no saben, donde le están inventando cuentos de dietas místicas, dietas traídas de cualquier parte del mundo, y que esto es lo último, no existe nada mejor, no hay nada más pro que esto. Y en el fondo lo único que están haciendo es comer menos, tener una mayor restricción calórica, y de esa forma bajamos el peso. Ahora, ¿cuál es el punto que debemos tener súper claro? Es que la baja de peso no es igual a una baja de grasa corporal. Son cosas completamente distintas. La balanza puede indicar una cosa, pero tu composición corporal puede estar indicando otra. Puedes tener una baja de peso principalmente a disminución de la masa muscular, que es donde principalmente están muchas de las dietas de moda funcionando. Tiene una gran pérdida de masa muscular, lo que te lleva a una baja de peso como tal. Bajaste el peso, pero no la grasa, porque son cosas distintas. Entonces, ¿qué ideas pueden ser? Principalmente, los nutricionistas siempre recomendamos 5 tiempos de comida, pero pasa a ser mucho a ánimo tuyo, a cómo está tu día a día, que puedan ser quizás 3 o 4 comidas o incluso 2 comidas. Es básicamente como tú quieras llevar tu alimentación, que eso pasa a ser sumamente importante para ver qué es lo que a ti te va funcionando. Entonces, obviamente en los 5 tiempos de comida tienes carbohidratos, tienes una colación, tienes carbohidratos, tienes proteínas, tienes grasas saludables, tienes de todo tipo de nutrientes que te están entregando energía. Entonces tú puedes ir modificando, obviamente, quizás sacando los carbohidratos en la colación, quizás sacando los carbohidratos en la once, o sacando los carbohidratos en la cena. Entonces, es sumamente importante que la alimentación la puedas llevar de una forma que primero no te genere rechazo, que no te genere estrés, que no te esté generando situaciones que sean más estresantes, sobre todo en el contexto actual, y que tengamos una buena relación con la comida. Eso de estar manejando siempre a través de la culpa la alimentación pasa a ser realmente un desastre, porque no es necesario llevar una relación
tortuosa con la comida, que es la relación más larga que vas a tener en tu vida. Entonces, es sumamente importante que manejemos esta relación de buena forma y punto principal es poder conocer nuestra propia fisiología y tener claro cuándo nuestra fisiología está siendo entorpecida, asociada a sedentarismo principalmente, y tener claro que las cosas no pasan rápidamente. Si nosotros los nutricionistas pudiéramos recomendar un producto que te va a funcionar, que va a ser saludable, que no va a tener una contraindicación, obviamente lo recomendaríamos. Es parte de nuestra profesión, es parte de poder ayudarte a poder resolver tu problema. Pero hasta el día de hoy no existe un producto que te va a ayudar a bajar la grasa si tienes mucha adiposidad, por ejemplo, a bajarla en 2 semanas o esos 4 o 5 kilos que te prometen en algunos matinales, bajarlos en un mes. Eso no existe porque todos funcionamos de manera distinta y lo que manda es nuestra propia fisiología. Entonces, en resumen, déficit calórico, como tú lo quieras hacer, aumentando el gasto es lo ideal, poder hacer un déficit calórico aumentando el gasto en vez de tener que restringirse de alimentos. Mantener el consumo de alcohol bajo o lo más limitado que se pueda. El alcohol nunca va a ser bueno, sea la copita de champán, sea lo que sea. Siempre te va a entorpecer en ese objetivo que quieras bajar la grasa corporal. Claramente hay bebidas que tienen menor volumen alcohólico, pero siempre va a estar en contra, nunca va a ir a favor de lo que tú estás buscando lograr. Ejercicio de pesas y trabajo aeróbico continuo son parte fundamental, sobre todo las pesas, de poder revertir esta condición metabólica funcional de tus músculos que se encuentra entorpecida y poder ayudarte a bajar ese tejido adiposo que se encuentra de repente en exceso. Aumentar el consumo de proteínas, sumamente importante. La dieta de el café con naranja y 2 pan de molde con mermelada light, fuera, no, hay que aumentar la ingesta proteica, huevo revuelto, queso, o la tendencia alimentaria que tú quieras, donde necesitamos conseguir alimentos que sean altos en proteínas. Consumo de carbohidratos, obviamente acorde a tus requerimientos. Los carbohidratos no son los malos. Lo malo es el exceso de carbohidratos, el exceso de calorías que estamos teniendo, asociado a una fisiología de nuestro organismo que está absolutamente entorpecida, y tener mucha paciencia porque el estrés tampoco nos ayuda a lograr la disminución del tejido adiposo. Mucha paciencia y poder estar repitiendo en el tiempo y formarlo esto como parte de tu estilo de vida, como lavarte los dientes, como peinarte, pasa a ser algo absolutamente cotidiano y que el ejercicio de por sí no sea un sufrimiento y tener una alimentación sana tampoco lo sea. Entonces, con estos elementos pasan a ser un pequeño ticket de cómo podemos tener una guía para poder ir disminuyendo nuestro tejido adiposo y sentirnos también un poquito más saludables. Muchísimas gracias.